Bueno, pues nada más presentar que es en nuestra sesión número 3 del Seminario Permanente de Investigación, Estudios del Capitalismo Histórico y Contemporáneo. Y ahora, como parte del trabajo, bueno, Nancy nos va a hacer el favor de presentar la lectura correspondiente a Lenin sobre imperialismo, ¿no? Fase superior de capitalismo y el capítulo correspondiente de el reparto del mundo entre las grandes potencias. Hemos transitado ahora de hablar del totalitarismo hacia el imperialismo, que son temas muy vinculantes y que nos dan ese margen, ¿no? de discusión. Luz del Carmen se disculpó que tenía una actividad que no puede estar con nosotros, pero que en la próxima está. Entonces, hay gente que está interesada y quiere ver los videos y participar, pero que o tienen juntas o tienen otras actividades que hacer, pero bueno, ahí estamos poco a poco acercándonos a los colegas de la división. Nancy, pues es tuyo el uso de la voz. Vas a compartir Sí, sí, y incluso voy a apagar mi cámara, porque de repente me tengo problemas con mi internet, entonces no quiero, Sí. Y es más fluida la transmisión. ok, Un vale, poco menos entonces, entonces déjame ver, porque me cambió este. Antes era como que más fácil aquí ver el detalle. sí, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir Ajá, pantallas. déjame ver. A ver, compartir las ventanas. Compartimiento de botón avanzado. Dice ventanas compartidas de una aplicación. Cuando yo comparto. Cuando otros comparten. Uy, antes era quien comparte. Herramientas del anfitrión para compartir. A ver, solo el anfitrión. Aquí ahora sí, todos los participantes. Aquí está ya Nancy, ya puedes compartir. Adelante. Listo. Ya se ve la presentación, Nancy, en cuanto quieras, ¿eh? Ok, gracias. Buenas tardes a todos los que estamos acá presentes y el día de hoy vamos a iniciar nuestra tercera sesión del Seminario Permanente de Investigación sobre Estudios del Capitalismo Histórico y Contemporáneo y vamos a revisar lo que es el capítulo 6, que es el reparto del mundo entre las grandes potencias, en el texto de Lenin, que es el imperialismo, fase superior del capitalismo. Y bueno, este texto es un referente muy importante, sobre todo para entender esta condición que Lenin habla sobre el imperialismo. Y hay cinco rasgos principales que Lenin en este texto, en general en el documento, no en el capítulo, menciona sobre los rasgos de este imperialismo. Él considera que el imperialismo tiene cinco rasgos fundamentales. Nosotros en esta sesión solamente nos abocaremos al último rasgo. Y el primero es la transformación de la competencia en monopolio. El segundo, cómo la fusión del capital bancario con el industrial ha detonado la formación del denominado capital financiero. Otro rasgo del imperialismo es el predominio de la exportación de capital sobre la exportación de mercancías. El cuarto rasgo que tiene el imperialismo es el reparto del mundo entre los monopolios capitalistas y el quinto es la lucha entre las grandes potencias por el nuevo reparto del mundo que ya está prácticamente repartido. He de mencionar que cada uno de estos rasgos son abordados en este documento de Lenin en cada uno de los capítulos y bueno, el que hoy
vamos a revisar en esta sesión es la lucha entre las grandes potencias por el reparto del mundo. Y bueno, este capítulo que es el capítulo 6, inicia con una consideración sobre cuál es el rasgo característico que a finales del siglo XIX podemos encontrar a nivel mundial y nos menciona Lenin que es el reparto definitivo del planeta, ¿no? Prácticamente el mundo ya está repartido y que pues la política que han seguido los países capitalistas ha sido la conquista de tierras no ocupadas, ¿no? Entonces nos empieza a dar ciertos datos cuantitativos de cómo está este reparto, las extensiones de tierra y los porcentajes de reparto entre las grandes potencias. Y lo que menciona Lenin es que lo nuevo, o que pareciera ser lo nuevo, es que lo pueden efectuarse en nuevos repartos, ¿no? O sea, sobre lo ya repartido. Y es interesante en esta parte porque Lenin plantea dos grandes preguntas que a mí me llamaron la atención y son las que están aquí en la lámina. La primera, él se hace la pregunta de si se observa una mayor acentuación en esta política colonial, una lucha por las colonias en esta época denominada capital financiero, y si conocer cómo se haya repartido el mundo en la actualidad. Estas dos cuestiones, si seguimos un poco la lógica de la sesión anterior, de la sesión 2 del seminario, estas preguntas a mí me parecen hoy en día muy pertinentes, adecuadas, que todavía pudiéramos hacérnoslas en relación a esta lucha por ciertos territorios a nivel mundial, ¿no? Y cómo se hayan distribuidos y cómo se haya distribuido este reparto. Y algo que a mí me pareció necesario es sobre todo este recuento histórico que Lenin hace sobre el capitalismo que él menciona como premonopolista, o sea, el capitalismo, pudiéramos llamarlo el viejo capitalismo, que es el capitalismo que privó durante mucho tiempo con la lógica de la libre competencia. Y el capitalismo monopolista, que es el capital donde domina el capital financiero, y él lo remarca en estos periodos históricos que están ahí en la lámina. Llama la atención que también Lenin hace hincapié en que estos periodos son diferentes a las grandes potencias. Estos periodos, dice, si bien los podemos encontrar distintos y asentados diferente en, por ejemplo, lo que es Inglaterra, lo que es Francia, lo que es Alemania, lo que es Japón, lo que es Estados Unidos, dice, lo cierto es que podemos encontrar en todas estas potencias los años, podemos ubicar exactamente los años en los cuales se da este tipo de capitalismo. Y menciona que como el paso de un capitalismo premonopolista a un capitalismo monopolista, juega un papel fundamental no solo la concentración económica, sino también la concentración de los territorios, ¿no? Entonces, haciendo un poco también la reflexión, yo creo que para los alumnos, para nuestros estudiantes, yo creo que situar históricamente estos dos momentos es necesario, hacer hincapié en esta diferencia que en el texto se hace sobre las potencias, pero yo creo que también tener muy claro a qué se refiere con este capitalismo de la libre competencia, o sea, en cuáles eran estas características y en qué cambia
¿no? Con esta cuestión del capital financiero. Un poco retomando también la propuesta de Luz del Carmen de hacer estas líneas del tiempo, ¿no? Que creo que pueden funcionar. Y el Lenin nos habla que él va a usar o va a tener el panorama, darnos el panorama más bien exacto de este reparto territorial, y él va a poner 2 años de referencia. Año de referencia son entre 1876 y 1914. Entonces, cuando nos habla de 1876, dice, bueno, en Europa Occidental ha terminado ya esta fase premonopolista, ¿no? El reparto se ha dado y él nos muestra un cuadro con datos en donde nos dice tres potencias, bueno, son 5 potencias, pero por lo menos ahí se logra ver claramente que 3 potencias no poseen colonias en 1876, ¿no? Y estamos hablando de lo que es Alemania, Estados Unidos y Japón. Lo que él llama como las nuevas potencias, ¿no? Y la cuarta potencia, que en este caso es Francia, pues casi no tenía colonias. Las únicas potencias que tienen colonias es Inglaterra y Rusia. Entonces, dice, para 1914, que no son muchos años, dice, las posesiones coloniales aumentan en más del 50%, y algo que él recalca es cómo esta expansión colonial, si bien es cierto que es grande, pero también es desigual, ¿no? Esta palabra, cuando yo la leía de la expansión colonial es desigual, la verdad es que me causó mucho, em, no sé si la palabra correcta es incomodidad, decir como si pareciera ser que la expansión colonial tendría que ser igual, ¿no? Entonces, es complicado hablar de desigualdad en este tema. Y siguiendo también con la lectura, menciona cómo las potencias que tienen obviamente una menor cantidad de colonias están buscando siempre igualarse en condiciones económicas y de vida para sus propias poblaciones, presionados obviamente por la gran industria y por los cambios que implica este capital financiero. Entonces, también menciona Lenin que existen colonias que son menos importantes, ¿no? Que están en estados que son mucho más pequeños, pero que no por ser menos importantes no sean objeto de deseo del nuevo reparto de las colonias, ¿no? Estos estados pueden seguir conservando sus colonias por intereses contrapuestos que pueden dificultar el acuerdo para el reparto, ¿no? Entonces, cuando habla de estos estados, cuando habla de estas colonias, llega esta comparación de lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? De la situación que priva hoy en día a nivel mundial en cómo se busca, ¿no? Obtener mayor beneficio de estos territorios, aunque existan estos intereses contrapuestos. Y menciona cómo este capital financiero es capaz de subordinar a los estados que pueden gozar de independencia política, ¿no? Entonces, cómo al final del día también existe esta presión económica que sigue existiendo todavía, que la vemos, manifiesta, para que se puedan subordinar otros estados a los deseos de las potencias. En este caso es en la actual condición lo que son los intereses de los norteamericanos. Y esta cita la traje porque me parece importante destacarla, sobre todo por cómo Lenin habla o introduce este concepto de este capitalismo moderno, ¿no? Esta particularidad de este capitalismo moderno, nos dice Lenin, es la dominación de estas asociaciones monopolistas de los grandes patronos.
¿no? Estos monopolios adquieren su máxima solidez cuando reúnen en sus manos todas las fuentes de materias primas. Menciona el caso de las tierras que tienen gran cantidad de minerales o bien los yacimientos de petróleo. Y la posesión de colonias lo único que va a garantizar es el éxito del monopolio, el éxito completo del monopolio contra todas las contingencias con las cuales luchan los adversarios. Y menciona cómo solo al capital financiero le importan estas materias primas, ¿no? Pero no únicamente las que ya se descubrieron, sino también las posibles, las que están por descubrirse. Por eso, obviamente, buscan apoderarse de mayores cantidades de territorio. Y aquí no lo dice tal cual Lenin, pero va a tener un gran impacto lo que son las innovaciones tecnológicas, todo lo que la ciencia, la tecnología, incluso hoy en día la inteligencia artificial puedan ofrecer para buscar mayores beneficios en estos territorios. Y cómo finalmente también hay un apartado en donde Lenin dice, pareciera ser que al principio estas ideas se contraponen con el origen de los primeros indicios del capitalismo cuando se buscaba esta cuestión de la libertad, ¿no? La libre competencia, el libre cambio, etcétera. Lo cierto hoy en día es que no se busca la libertad, sino más bien se busca la dominación de unos sobre otros. Entonces, yo creo que esta parte juega muy bien para poder hacer una crítica a lo que dentro de los primeros apuntes que se daban sobre el capitalismo, en qué consistía la cuestión de la libertad y cómo se fue transformando a esta visión de dominación, ¿no? O sea, cómo fueron cambiando las narrativas para hoy en día no hablar de dominación, no hablar de libertad, sino hablar de dominación. O más bien, cómo se sigue jugando con ese discurso narrativo de, pues, somos libres, ¿no? Cuando en realidad se está transitando hacia otras acciones o hacia otros dominios. Y también Lenin menciona en este capítulo que existen ciertas formas transitorias de dependencia estatal. Y esto nos menciona Lenin en relación a los países que poseen colonias, los que no las poseen, y aquellos países que dicen que gozan de independencia política, pero financieramente dependen de otros países, ¿no? Y eso lo seguimos viendo actualmente, ¿no? Esta visión de esta dependencia económica y nos pone dos casos que son con los casos que termina. La gran dependencia financiera que Argentina tiene con Inglaterra, ¿no? Nos pone cifras incluso en el documento de qué tan grande es la dependencia de esta región. Y por otro lado pone el caso de Portugal. El caso de Portugal en donde me vino a la mente esta cuestión de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? En este caso, bajo la lógica de Inglaterra ser este protectorado de Portugal para tener beneficios económicos en esta región, ¿no? Entonces, el capítulo termina con estos ejemplos, pero también mencionando de cómo esta situación del imperialismo va a tener que conjugar todos estos aspectos para poder tener una consolidación a futuro. Obviamente, Lenin no estaba tan alejado de mencionar que cómo esto se podría ir replicando y reproduciendo, pero sobre todo bajo la lógica de la cuestión territorial, ¿no? Entonces, estas son así a grosso modo las ideas que yo he
extraído de este documento y pues estoy también atenta a sus comentarios u observaciones a a la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Pues bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ir intercambiando. No sé si Felipe o Patrick quieren comentar algo. eh, y, y, y seguir, ¿no? Seguir la línea de tu presentación, yo creo que resaltando algunas cosas, algunos temas en específico. Pero bueno, Patrick, ¿quieres comenzar? Em, ok, Sí, pues me adelante. refiero al capítulo en el libro de Imperio de Hart y Negri sobre que se llama precisamente Los Límites del Imperialismo, que es el capítulo 10, y en cual, bueno, inician habla con una discusión basado en Marx de la identificación por él de esta necesidad del capital de realizarse externamente, o sea, no puede realizarse solamente internamente, o sea, nacionalmente. Por lo tanto, está empujado hacia lo exterior. Y luego viene desarrollado por Rosa Luxemburgo, toma el análisis de Marx sobre el problema de la realización de la plusvalía en, bueno, en el capitalismo. Um, um, que lleva esta expansión del mercado mundial y de esfera de control de Europa y del Occidente. También Braudel menciona Braudel, el historiador, esta tendencia de el capital a convertirse en un poder mundial y finalmente en el poder mundial. Y luego continúan con eh, pues sobre más discusiones de Luxemburgo, eh, Marx y Engels, Hilferding, sobre la importancia de la exportación del capital, que ya fue mencionado. Eh, bueno, y luego viene la teoría del imperialismo de Lenin, que ellos describen como la síntesis de los análisis de otros autores para hacerlos más accesibles para el gran público. Eh, pero, por supuesto, tiene sus propias contribuciones originales. Desde su punto de vista, el punto de vista subjetivo, y que vincula esta crítica a la noción marxista de potencial revolucionario em, para producir una subjetividad antiimperialista, que luego pues va a ser parte de la revolución, la misma revolución rusa de 1917, que es contra el imperio ruso. Y, y luego los varios luchas de liberación nacional del siglo XX, basados en el marxismo-leninismo. Entonces, sí, dicen que Lenin eh, eh, artículos sobre todo desafiando las tesis de Hilferding y Karl Kautsky, eh,
para poder desarrollar sus críticas. Y sin embargo, inició asumiendo a las tesis de Hilferding y Kautsky sobre el imperialismo como propias, o sea, adoptó la tesis fundamental de Hilferding, según la cual a medida que el capital se expande a través de la construcción imperialista del mercado mundial, surgen obstáculos cada vez mayores a la, bueno, usan este término alemán, Ausgleichung, que quiere decir la compensación, la nivelación de la distribución proporcional de las ganancias entre las diversas ramas y sectores de la producción. Sin embargo, el desarrollo capitalista pacífico exige que haya por lo menos una tendencia a lograr condiciones económicas igualitarias, igual precio por mercancía igual, igual ganancia por igual capital, salarios iguales y la misma explotación por igual trabajo. Hilferding reconocía que el imperialismo que estructura las naciones, los territorios del desarrollo capitalista, de una manera cada vez más rígida y asigna autoridad a los monopolios nacionales, impide la formación de una distribución proporcional nivelado de las ganancias y por lo tanto socava la posibilidad de que el capital medie con éxito en el desarrollo internacional. En efecto, la dominación y la división del mercado mundial a manos de los monopolios hicieron virtualmente imposible el proceso de nivelación que Nancy también mencionó. Solo si los bancos centrales nacionales intervinieran, o mejor aún, si interviniera un banco internacional unificado, podría nivelarse o atemporarse esta contradicción que presagia guerras, no solo comerciales, también sangrientas. Bueno, finalmente la Primera y Segunda Guerra Mundial. En suma, Lenin adoptó la hipótesis de Hilferding de que el capital había entrado en una nueva fase de desarrollo internacional definido por el monopolio y que esto condujo a un aumento de las contradicciones y a una crisis de nivelación. Sin embargo, no aceptó de las contradicciones y a una crisis de nivelación. No aceptó que la utopía de un banco internacional unificado pudiera ser tomado seriamente, ni que pudiera ocurrir, otro término alemán, Aufhebung, una Aufhebung o supereditación capitalista de la crisis. Lenin juzgaba que la posición de Kautsky, quien también tomó como punto de partida la obra de Hilferding, era aún más utópica y perniciosa. Kautsky sostenía en efecto que el capitalismo podía lograr una unificación política y económica real del mercado mundial. Los violentos conflictos del imperialismo darían paso a una nueva fase pacífica del capitalismo, a una fase ultracapitalista. Los magnates del capitalismo podían unirse en un único trust mundial y sustituir la competencia y la lucha entre capitales financieros de base nacional por un capital financiero internacionalmente unificado. Bueno, podríamos plantear que este ha sido el objetivo
de la globalización neoliberal desde los años 80 del siglo XX. Kautsky sostenía que era posible imaginar que en el futuro en la cual el capital alcanzaría una integración y una resolución pacíficas en los cuales no haya un banco unificado, sino las fuerzas y monopolios del mercado más o menos regulados por estados, podrían de algún modo llegar a determinar la nivelación global de la proporción de ganancias. Y Lenin coincidía con la tesis básica de Kautsky, según la cual en el desarrollo capitalista hay una tendencia a la cooperación internacional de los diversos capitales financieros nacionales y a la construcción de un único trust mundial. Lo que objetaba era el hecho de que Kautsky se basara en esta visión de un futuro pacífico para negar la dinámica y la realidad del momento. Lenin denunciaba pues su, cito, deseo profundamente reaccionario de atenuar las contradicciones de la situación actual. En lugar de esperar que en el futuro se instalará un ultraimperialismo pacífico, los revolucionarios deberían actuar en el presente para resolver las contradicciones que proponía la organización imperialista del capital. Bueno, y continúen así. Antes de, bueno, se diferencian, por ejemplo, de los autores leninistas o post-leninistas actuales que dicen que, por ejemplo, Estados Unidos es todavía un país imperialista. Bueno, el libro fue escrito en 2000, antes de las guerras en Afganistán, de 9/11, guerras en Afganistán, Irak y últimamente en Irán, que pues probablemente representan un regreso histórico de Estados Unidos a un tipo de imperialismo estilo europeo del siglo XIX, aunque ya se están viendo los límites de ese imperialismo tan dependiente por un lado de Israel, eh, país colonia, bueno, colonia y colonial, y por otro lado, los demás países del OTAN que no están tan interesados en entrar en esta guerra para liberar los estrechos de Hormuz. Y así que se ve ya los límites actuales del imperialismo de Estados Unidos. Además, se vio sus acciones en Venezuela en enero y sus amenazas contra Cuba, que según Trump va a ser el siguiente país de ser recolonializado. Pero Hart y Negri hacen esta diferencia entre imperialismo y imperio. Para ellos, la época del imperialismo clásico de los países involucrados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que resultó en la victoria de dos superpotencias, Estados Unidos por un lado y Unión Soviética por otro, que luego entraron en una especie de Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría, hasta 1991. Um, pero ellos dicen que básicamente el periodo de imperialismo clásico terminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces se ha visto la emergencia de lo que ellos llaman imperio. Y bueno, luego que llevó
a una serie de polémicas entre ellos y este sociólogo argentino, Tilio Borón, que escribió un libro dedicado a criticar las tesis de Hart y Negri en Imperio, en cual él regresa a la tesis que Estados Unidos es un país clásicamente imperialista como fue Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, antes de 1945. Ok, bueno, gracias por escuchar. Y gracias, Patrick. Muy interesante las reflexiones que planteas, ¿no? En las discusiones primarias de el tránsito del siglo XIX al XX, con esta ola marxistas, y también lo que traes, sacas a colación de la discusión de Tony Negri y ¿cómo se llama? Michael Hart. Imago Hart, sí, sobre Imperio. Tendremos oportunidad de leer a John Bram Foster y también hay algunas anotaciones, ¿no? Sobre esta cuestión del imperio. Pero antes de que yo participe o comente, Felipe quería comentar algo. Felipe, adelante. Buenas tardes. Sí, Eminentemente el libro es un clásico, ¿no? Del imperialismo y yo lo he leído varias veces, ya no tuve necesidad de leerlo, ¿no? Eminentemente hace eco de ya en que el imperialismo, fase superior del capitalismo, son los monopolios, ¿no? La gran concentración del sistema financiero y productivo, sobre todo en Inglaterra. Pero algo que hay que resaltar también es el gran auge que tiene Alemania, ¿no? O sea, los grandes bancos también, los pequeños bancos son absorbidos en Alemania, ¿no? Y las grandes concentraciones también eso lo interesante que yo resalto, porque Inglaterra, como lo dijo el maestro Patrick, este, Inglaterra pues fue eminentemente imperialista y todavía hasta la fecha yo veo a Australia con su bandera, ¿no? Bandera de la Gran Bretaña, ¿no? Veo a Nueva Zelanda la Gran Bretaña, todo eso lo hizo en el siglo XVIII, XIX y también veo a Canadá, ¿no? Como parte de la Gran Bretaña, ¿no? Eminentemente ese es el expansionismo que generó Inglaterra y también veo ahí a Hong Kong, ¿no? Que Inglaterra se apropió a través de la guerra del opio, ¿no? Entonces es interesante, o sea, y también algo que hay que resaltar, lo que dice Francia, ¿no? Francia también es un país imperialista, ¿no? En el sentido de las grandes concentraciones de financiera y también de capital, ¿no? Y ahí sobresale también el imperialismo que tiene Alemania, ¿no? Sobre todo en África, ¿no? Que como dijeron muy bien ahí en la Primera Guerra Mundial, le quitaron todos esos, la derrota de Alemania, le quitaron todos esos, territorios, ¿no? O sea, el imperialismo no hay duda. Y como lo dijo muy bien Patrick, pues, desde que empezó Estados Unidos fue imperialista, ¿no? Y lamentablemente nos guste o no nos guste, pues a nosotros nos tocó, aunque pues todos, a México le tocó, ¿no? O sea, perder la mitad del gran territorio nacional a costillas pues no, fue la guerra del 1847-1848. Eminentemente, Estados Unidos es un país imperialista y todavía después, y lo sigue siendo, ¿no? Pero ya no a través de invasiones, ¿no? Sino a través de, de formaciones financieras, ¿no? O sea, el bloqueo hacia Cuba está cabrón, perdonen la palabra, pero es Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué le dice a México? Pues si tú le llevas petróleo a, a Cuba, pues nosotros no te prestamos y pues seguimos la política de Fox, come si te vas, ¿no? O sea, eso es, pues ahí sigue la gran dependencia que es financiera económicamente hacia los Estados Unidos.
Y un parte, no lo que parte de la guerra de Irán ahorita actualmente, pues es el tremendo bloqueo que tuvo Estados Unidos sobre Irán, ¿no? Entonces, pues ahí está esa situación, ¿no? O sea, Estados Unidos bloqueó esa parte y bloqueó Irán y lógicamente pues ahí está estallando la guerra y también Estados Unidos con su expansionismo de algo que no dijo el profesor Patek, es que utilizan la seguridad para, o sea, una amenaza, una amenaza de una nación que está muy lejos para, para para declararle la guerra, ¿no? Irán está muy lejos de Estados Unidos y utilizan esa palabra en términos económicos, en términos políticos, en términos sociológicos, si quieren llamarlo así, de seguridad. Y en términos económicos, pues tan es así que si una empresa no existe, no quiere que entren, le llaman que hay que seguridad para los Estados Unidos. Pero pues yo diría, la amenaza no son los pueblos, sino la amenaza también son los países imperialistas y en ese caso, por los Estados Unidos. Y entonces ese libro es muy interesante porque pone, pone, pone ya el surgimiento de Alemania y eminentemente perdió la Primera Guerra Mundial y la Segunda también y de ahí surge la potencia industrial que tenemos al lado como vecino, como es Estados Unidos, ¿no? Pues es lo único que tengo que decir, pero eminentemente, pues Estados Unidos, donde quiera mete su cuchara, ¿no? También si como lo dijo muy bien Agustín Cue Mancera, ¿no? En 1974, pues Pinochet, a través de Pinochet, Estados Unidos pues quitó a Salvador Allende, ¿no? Entonces, ahí está esa situación. Y a Cuba, pues lo tiene bloqueado, ¿no? Y interesante, ¿no? Hasta ahora, pues ya le está quitando el petróleo y pues la Cuba, pues está aislada del mundo, ¿no? Tan es así que, pues yo no conozco Cuba, pero pues falta mucho, mucho por la población los carros se quedaron del 59, ¿no? No hay pintura, etcétera, etcétera. Y un factor fundamental, pues, es el bloqueo. Y eso, pues, lo hacen los países imperialistas. Y en este caso específico, el país imperialista, por naturaleza, pues, ya lo dijo Patrick, pues, los Estados Unidos. Muchas gracias. Sí, gracias, Felipe. Retomando algunas de las cosas que mencionó Nancy en torno a la discusión y quisiera ahí plantear varias cosas, ¿no? También de Patrick y de Felipe, pero específicamente que lo hemos estado discutiendo, ¿cómo hacerles llegar este tipo de lecturas a los estudiantes que hacen licenciaturas en Ciencias Sociales y Humanidades, en el carácter de lo que viene a ser contemporáneamente nuestra sociedad, nuestro orden mundial o el capitalismo actual, ¿no? Son cosas diferentes, pero bueno, luego los utilizamos como sinónimo. Porque parecería que después de 110 años, esta lectura, bueno, pues la leemos y pues se va para allá, al rincón de la historia y si la conocemos un poco de conocimiento y ya está. Pero realmente nos da un conjunto de elementos que nos permitan reflexionar no solamente de cómo se ha desarrollado y transitado el capitalismo a través de procesos de cambios históricos. Mencionaba uno dentro de varios, Nancy, como por ejemplo el de el tránsito de una competencia, digamos, libre hacia un proceso, le llama premonopólico, hacia un proceso más monopolizado, ¿no? Y es un tema bastante interesante que nos permite estudiar la historia del capitalismo a partir del proceso de acumulación.
el proceso de acumulación se van extendiendo las redes del mercado mundial y va penetrando la relación de propiedad privada y, bueno, pues ya hay un proceso de concentración también, ¿no? Y después viene pues la metáfora esta de que los peces grandes se comen a los chicos y no es sino un camino de centralización capitalista. En la obra de Lenin, citando a también discusiones con John Atkinson Hobson, luego las citas que hace el mismo Hilferding. O sea, yo creo que ahí hay una discusión muy interesante en el sentido de por qué hay imperialismo, qué lo lleva. Y una de las lecturas que habría que ver en términos de la propia obra de Lenin, no es ver al imperialismo como una fase alta, a última, conclusiva del capitalismo, sino una fase particular que puede venir, entrar, salir, ¿no? Y yo creo que es ahí la lectura también de discusión con Negri y Hart, ¿no? Eh, pero regreso. ¿Cómo decirle a los alumnos, mira, es un proceso de acumulación en el cual hay etapas históricas, que son uno de los objetivos de este propio seminario, entender las etapas históricas que económicamente y financieramente entran en procesos de acumulación donde tarde o temprano se va repeliendo el capital, pero también se va concentrando y centralizando. Y el camino a través de las grandes empresas es como va a manifestar una fuerte contradicción. Bueno, entonces, y hoy día, cuando se lo ilustramos a los alumnos, mira, a ver qué tan grande es el capitalismo o las empresas capitalistas. Les ponemos, por ejemplo, este, mm, el ranking de las 500 empresas más grandes del mundo a partir de sus ingresos facturados. Y dicen, bueno, pues mira, son sí bastante grandes en comparación a lo que representa el PIB de algunos países, ¿no? Incluido México, por ejemplo. Si nosotros sumamos los ingresos de las tres empresas, no, de las cinco empresas más grandes, ¿no? Que facturan, fácilmente superan el PIB, ¿no? Las primeras cinco del PIB de México. Sin embargo, cuando nosotros vemos la suma total de estas 500 empresas grandes, decimos, bueno, hoy día revisé ayer el dato, coincidentemente hablan de 41,3 trillones a la anglosajona, que son billones de dólares, ¿no? De estas 500 grandes empresas. Y, y lo que quiero decir es que ese volumen resulta ser luego minúsculo en comparación a lo que es el sistema financiero. Y cómo en ese momento, a finales del siglo XIX, principios del XX, se estaba marcando una directriz y ya no lo estaban discutiendo, ya lo estaban planteando, sobre todo Lenin y Hilferding, en términos de el papel preponderante que va a desarrollar el capital financiero en una forma no financiera, sino financiarista o bien ficticia, ¿no? Como dice Hilferding. Y hoy día, yo creo que también es una de las cosas en las cuales podríamos citar a Negri y a Hart de la particularidad del imperio, que es el imperio que ejerce el capital financiarista, ¿no? O rentista financiero. Eh, eh, Nos permite darle luz, darle especificidad histórica y darle conocimiento significativo al alumnado. Decir, mira, esta lectura te sirve no solamente para saber una discusión en términos del imperialismo y cómo se discute después el imperio, o la colonia, la colonización, o toda esta cuestión también del papel de América Latina, Asia, África y demás, sino nos permite identificar la especificidad histórica del gran peso que tienen las empresas grandes, ¿no? O las estructuras de mercado, ¿no? En México, por ejemplo, podemos trazar las telecomunicaciones como ¿no? Un mercado altamente centralizado, ¿no? Del cual ya nos advertían Lenin y otros. Eh, Subrayo eso porque es un camino también a través de la discusión con los alumnos o el proceso de enseñanza. Es como nosotros
con la investigación podemos traer discusiones, Lenin, Luxemburgo, Kautsky y demás otros, ¿no? Rusos posteriormente que estudian los grandes movimientos del capitalismo como Kondratiev, la crítica de Trotsky, y luego lo que viene después, ¿no? De otras escuelas pues, de Occidente, ¿no? Digamos, la parte belga de Ernest Mandel y luego inglesa de una escuela neo-schumpeteriana. Entonces nos permite identificar más o menos cómo se ha movido el capitalismo histórico del siglo finales 19 y yo creo que un amplio recorrido del siglo XX, ¿no? Y la lectura hoy día, yo creo que nos sirve bastante para ver, por eso también yo creo que fue una selección muy sugerente, independientemente de lo que ha pasado recientemente con Estados Unidos, pero sin soslayar lo que pasó hace 4 años con la intervención rusa, ¿no? A Ucrania. Eh, He escuchado poco que la intervención rusa a Ucrania es una intervención imperial, ¿no? Pero más que imperial, es un proceso o es un orden histórico que a partir de este tipo de lecturas y temas nos permite dar una explicación de cómo se está desarrollando hoy la sociedad global, dígase el orden global o dígase el capitalismo mundial, ¿no? Si este último está mutando, si está teniendo alguna divergencia o está manifestando fuertemente sus contradicciones. Lo cierto es de que el orden global está dado en tres grandes polos: económico, político y también financiero. No necesariamente los tres los tienen, y tecnológico militar, ¿no? Que también no necesariamente los tres los tienen, ¿no? Ni en el mismo orden, ni en el mismo peso comparativamente. Pero cierto es que a partir del 2015, esa es mi lectura, ha habido una declaración de entrar a una nueva fase de la sociedad global donde Rusia, China y Estados Unidos se han venido repartiendo el mundo, ¿no? Dicen los investigadores, bueno, Rusia tiene su Ucrania, México tendrá la suya con México y Venezuela, el caso de Venezuela, y la China tiene a Taiwán, ¿no? Y Hong Kong. Entonces, son, digamos, esos países, aunque Hong Kong pues, es parte de China, ¿no? Es desde 1997, pero tiene a su Taiwán. Entonces, son particularidades en las cuales estos grandes actores están jugando un rol de peso que otros competidores de menor peso están también ahí teniendo un involucramiento de influencia geográfica gravitatoria, ¿no? Dígase India, dígase Alemania en la Unión Europea, dígase Irán en la parte del Medio Oriente, ¿no? O el mismo Israel. Y ya transitamos hacia otro esquema donde, a diferencia de la segunda posguerra, ese largo periodo de la segunda posguerra, donde Japón ascendió, donde Alemania Occidental se vio realmente como un gran país, y Estados Unidos, aunque sigue siendo de Estados Unidos, pero bajo otro orden. Sí, hoy tenemos, repito, China, Rusia y Estados Unidos como los tres grandes centros de gravitación, donde se van decidiendo líneas económicas, financieras, tecnológicas, militares, culturales, ¿no? Políticas. Y bueno, incluidas jurídicas, ¿no? Y toda la parte institucional, supranacional. Entonces, este tipo de lectura me da, desde mi óptica, un elemento para poder conocer la historia, pero también para decirle al alumnado, mira, tenemos esto, y poder referenciar, ¿no? Particularmente lo que está sucediendo hoy día. Nancy, ¿quieres comentar algo más? Sí, fíjate que creo que también habría que considerar la parte cultural de lo que implica estas relaciones entre las potencias en su momento histórico.
cómo finalmente sí se dan estos cambios que comentábamos, económicos, políticos, pero creo que también la parte de cómo las sociedades fueron transitando hacia estos discursos culturales más de carácter civilizatorio, Miguel Ángel, en donde se implantan estos modelos, ¿no? Donde se buscan que em, esta visión muy obviamente occidental, pero también muy única de lo que deben de ser estos países, ¿no? Tanto que son los dominados y los dominadores, ¿no? Entonces, creo yo que también esa parte pudiera ser fundamental porque también es una visión que también puede recoger algo que se nos ha mencionado en las propias reuniones sobre cómo incorporar estas nuevas perspectivas hacia estos programas de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugaron, obviamente, las diferentes clases sociales? ¿Qué papel jugaron, obviamente, las propias mujeres para poder acceder a ciertas mejoras o hacia ciertos beneficios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí nos da este panorama el texto global, pero también creo yo que para poderlo acercar a los propios alumnos es cómo en la época se vivió cotidianamente esto, ¿no? Que quizás no sea tan alejado a las a las propias realidades de nuestros estudiantes. Es lo único que yo quisiera agregar, nada más. Muchas gracias, Nancy. Sí, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está la reflexión, ahí está la presentación y, digamos, unas intervenciones que nos permitan ir cruzando puentes entre nuestras propias investigaciones, entre nuestras propias reflexiones y para mirar hacia adelante, ¿no? Bueno, pues si les parece, a reserva de lo que diga Patrick y Felipe, si quieren participar adicionalmente, si no, pues damos por concluida esta sesión y nos vemos la siguiente semana con esta cuarta y última lectura del tema del imperialismo con John Bellamy Foster. No, ya por mí sería todo por mi parte. Bueno, muy bien. Entonces, gracias Felipe, Patrick. No, Entonces, nos vemos. cerramos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Hasta ¿Vale? luego. Gracias, Hasta hasta luego, que luego. estén Hasta bien, luego, buenas Muchas bye. noches. gracias.